Bienvenidos a todos al curso de RoboFood con SP32. Este curso como tal va a estar enfocado en trabajar con la placa SP32 y desarrollar uno de los robots de competencia que se utiliza bastante en, bueno, básicamente diferentes competencias, tanto a nivel nacional como también internacional en sí. ¿Cuál es el objetivo de llevar este curso adelante? Más que todo el poder utilizar todas las características que tiene la SP a comparación de otras placas como por ejemplo Arduino, que en el caso de un Arduino en particular se necesita, por ejemplo, un módulo Bluetooth para que pueda funcionar. Pero ¿qué ocurre? Si bien funciona, al momento de estar en el movimiento, en el trajín del robot, puede llegar a ocurrir un choque y se desconecta esta transmisión como tal, ¿no? Entonces tienes que volver a conectarte en general. Ahora, ¿cuál es la diferencia de utilizar la SP? En la SP32 cuenta con un BLI, es decir, un Bluetooth de bajo consumo integrado dentro de la placa, lo que nos va a permitir que si llega a generarse algún choque o algún conflicto dentro del escenario, entonces va a poder trabajar sin problemas, ¿no? Entonces la idea principal es poder solventar esa parte. Y ahora que bueno, vamos a ir llevando esta sesión o bueno, todo el curso como tal, tras terminar el mismo, primero lo vamos a ver cómo sería con un protoboard, pero la idea es que tras terminar este curso, el próximo mes estemos viendo uno de PCBs, donde dentro del de PCB se pueda aprender a cómo generar, ¿no? Tu propia placa de la SP como tal y podamos integrarlo todo en una sola tarjeta perforada en sí, ¿no? Y con eso, ¿para qué nos sirve? Básicamente para que pueda hacer el desarrollo de manera mucho más sencilla, no tengamos que generar tantas conexiones como tal, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, vamos a venir por acá. Y vamos a ver un poquito sobre lo que sería una PCB, ¿no? Entonces, la idea es poder llegar, tras terminar este curso, en un módulo 2 por así decirlo, ver esta partecita, ¿no? De cómo generar estos carriles para los elementos como tal. Y claro, pues viendo un software específico para generar quemado de placa, ¿no? Este quemado se puede hacer de forma manual, como también de forma industrial. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, de forma manual se aplica a determinados elementos que te permiten generar ese proceso manual y ya de forma industrial que ya en tiendas especializadas que nos permitan entregar directamente este tipo de plaquitas y nosotros nos encarguemos de hacer la soldadura, ¿no? Entonces, esa es la idea principal, ¿no? Primero, entender todo este funcionamiento y en el módulo 2 por así decirlo, generar ese segundo proceso, ¿va? Pero nos vamos a ir centrando paso a paso en base a lo que estemos avanzando. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este curso como tal de RoboFood con SP32. ¿Hasta acá tuvieran tal vez alguna pregunta, alguna consulta o alguna duda? De momento. Por mi parte, no. Vale. Bueno, entonces, como se les había indicado al lanzamiento de este curso, toda la enseñanza viene completamente desde cero. ¿Qué significa? Que como tal, les vamos a ir explicando el paso a paso para poder ir generando los procesos. En este caso, desde cómo instalar el IDE de Arduino, cómo instalar el plugin de la SP32, porque en realidad vamos a trabajar nosotros con componentes físicos. Y si vamos a trabajar con componentes físicos, es factible que nosotros como tal tengamos todas las herramientas de trabajo necesarias, ¿no? Entonces, el día de hoy, lo primero que tenemos que lograr es instalar Arduino, tenemos que lograr instalar el plugin del SP y más que instalar el plugin, ya empezar a realizar nuestros primeros programitas como tal, verificando que todo sea instalado de forma correcta en sí, ¿no? En eso va a consistir esta clase y como les habíamos indicado, no es necesario que tengan conocimientos en la SP o programación en Arduino, les vamos a ir explicando y si es que tienen esos conocimientos como tal, igual no se preocupen que vamos a ir reforzando todo ello como tal, ¿no? Entonces, arranquemos, ¿no? Ahora sí.
Muy bien, vamos por esta parte. Para iniciar, vamos a hablar sobre lo que es Expressive. Si bien existen varias placas, por así decirlo, existen varias herramientas como tal. Entre las más conocidas está en primera instancia Arduino, luego están las placas de Expressive, están las de Microbit, las de Raspberry Pi, tenemos igual en sí las de STM32, las, dentro de estas STM32, la Blue, la Black Pill, entre otras, ¿no? Y bueno, en este caso en particular, nosotros nos vamos a centrar en hablar y conocer sobre esta que es la de Expressive, ¿no? Y para poder entender cómo funciona esta parte de Expressive, lo primero que vamos a hacer es centrarnos en los inicios de Expressive como tal. Expressive, lo vemos luego por acá, Expressive System, básicamente nació al mercado o ingresó al mercado de los microcontroladores y el área de la robótica, al igual que en los sistemas embebidos, gracias a este módulo que vemos en la imagen. Este módulo como tal es la SP8266 en su versión número uno, que nació allá por el año 2011 básicamente, y la idea principal era poder brindarle un módulo de internet o que funcione un módulo a través de Wi-Fi a una placa Arduino, ¿no? Que hasta esos años Arduino estaba en su auge. Y de hecho, ¿no? Ahora, actualmente en el área de colegio como tal, en algunas universidades igual aún se los aplica, ¿no? A nivel prototipado como tal y para el desarrollo de robots educativos en sí. Pero ¿cuál es la idea o cuál era la idea con la cual ha nacido? Que básicamente podamos nosotros no solo conectar a nuestros sistemas para tener conexión inalámbrica, sino llevarlo a un siguiente nivel. Y ese siguiente nivel es el Internet de las cosas, ¿no? Llevarlo hacia lo que es el Internet de las cosas. Y este Internet de las cosas como tal es el que a nosotros nos iría a permitir poder hacer control a través de la web sin necesidad de estar en una misma red, ¿no? Puedo estar en diferente país y desde la distancia poder controlarlo como tal. Que hasta esos años, claro, el que se encargaba de hacer todito eso era en sí el módulo Bluetooth, ¿no? Pero el Bluetooth que hacía te tenía un alcance de no más de unos 10 metros a la redonda. Luego salió la Shell Ethernet, que con la Shield ya podías conectarlo a la placa Arduino, pero como tal ¿qué es lo que sucedía? Necesitábamos conexión hacia Internet sí o sí por cable LAN, ¿no? Hoy por hoy no es necesario generar ese proceso. Ya se puede variar y trabajar directamente con un MCU. Y es así como nace esta siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La que vemos acá abajo es la Node MCU. La Node MCU como tal, a diferencia de la SP8266, es su versión mejorada. Es como que acá tenemos la versión número uno y la que se encuentra en la parte inferior es la versión 12E. ¿En qué varía o en qué ha cambiado la Node MCU con la SP8266? Que en un inicio la SP8266 solo contaba con dos pines de conexión. A través de la Node MCU ya tenemos más pines para poder ser utilizados. El único problema como tal en la Node MCU es que, bueno, pues salió el año 2013, 2014, y en este caso solo contaba con un pin de entrada analógica. Este único pin de entrada analógica lo podemos ver por acá, que es el A0, era su limitante. ¿En qué sentido? Que si, digamos, nosotros quisiéramos agregar más sensores de entrada analógica como tal, por ejemplo, quiero agregarle un sensor de luz, aparte un sensor de gas, no podía hacerlo de forma directa porque solo contaba con un solo pin. Lo interesante, claro, venía ya con Wi-Fi integrado en la placa, pero al contar solo con un pin era un poquito más complejo porque no me servía para todo tipo de proceso, ¿no? Y es ahí que para poder utilizarlo se aplicó ya el uso de otro módulo, en este caso el ADS 1115. ¿Cuál es la diferencia del módulo ADS 1115 en comparación a lo que nosotros tenemos acá en la MCU? Que a través de este ADS puedo agregar hasta cuatro pines de entrada analógica extra. Con eso ya se suplía un poco el funcionamiento como tal de un solo pin, ¿no? O esa carencia de pines de entrada analógica. El problema.
Claro, un módulo extra y como tal, este módulo extra necesitaba sí o sí tener que adquirirlo, lo que lo haría un poco más grande mi dispositivo o mi circuito como tal, más conexiones, pero para la fecha o bueno, para el año como tal, era una buena solución, ¿no? Esto les estoy hablando de hace unos 10 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Expressive dijo, ¿para qué vamos a estar pidiendo que se consigan un dispositivo que vaya a funcionar a través de I2C, en este caso el ADS-1115, para generar la multiplexación analógica? Entonces dijo, vamos a suplir esa falencia. ¿Y cómo nació el proceso? Con la SP32. ¿Cuál es la diferencia entre la SP32 y la NodeMCU? Primero, que suple el valor de todos los pines de entrada, es decir, que ahora todos sus pines como tal son tanto de entrada y salida analógica, entrada y salida digital. Y al tener estos procesos, cambió su nombre ya no a llamarse solo pin, sino a cambiar el nombre a GPO. GPO. Y se llama GPO porque viene de sus siglas en inglés de General Input Output Processing, que significa pines de propósito general de entrada y salida, ¿no? Básicamente viene de esa forma. Y bueno, nació así, igual dentro de una plaquita, pero se vio desde Expressive que esta placa como tal tenía un gran potencial y bueno, hoy por hoy aún tiene un gran potencial. Y lo que hicieron fue empezar a venderlo en SOC. ¿Qué es un SOC? Es un sistema en chip. ¿Qué significa? Que cualquier persona o cualquier empresa puede adquirir si desea solo este chip. Podemos adquirir solo el chip y sobre eso generar nuestra propia versión de la SP32. Lo cual muchas empresas se han encargado de hacer eso, ¿no? Adafruit, después Sparkphone, Lolin, Amica, hasta Arduino, por ejemplo, hoy por hoy tiene su propia SP32, ¿no? Esta es la Arduino SP32 se llama como tal, o Arduino Nano SP32, que lo mismo, maneja este mismo SOC. ¿Y qué es entonces el SOC? Es un sistema en chip que es desarrollado por Expressive y claro que nosotros lo podemos agregar en cualquier microcontrolador con nuestras propias funcionalidades, ¿no? Entonces, sobre eso, vamos a conocer las características de la SP32, que es con la que nosotros vamos a trabajar a lo largo del presente curso, ¿no? Entonces, entre sus características, vamos a ver que tenemos, en este caso, la siguiente. Cuenta con Wi-Fi de manera estándar de 2.4 GHz y un Bluetooth en BLE. ¿Qué significa BLE? Es un Bluetooth de bajo consumo. BLE viene por sus siglas en inglés de Bluetooth Low Energy, que significa Bluetooth de bajo consumo. ¿Y qué es lo que hace este Bluetooth de bajo consumo a la placa o qué es lo que podría lograr en este caso? Pues básicamente que nosotros podamos utilizarlo sin necesidad de mucha corriente. Y al tener eso, claro, lo genial es que como tal, nosotros vamos a poder hacer que la autonomía del robot sea mucho mayor como tal, ¿no? Entonces, a eso se le conoce, en este caso, a la parte del blip, ¿no? Entonces, para ponernos un poquito más en contexto, un Bluetooth clásico, un HC05, un HC06, que son los que comúnmente se utilizan dentro del mercado. Ahora también existe el HC08, el HM10, por ejemplo. Estos Bluetooth te consumen a lo máximo 200 miliamperios. El Bli consume un 10%. Entonces, si supongamos que son 200 miliamperios que se consume de manera constante, el Bli solo estaría consumiendo 20 miliamperios. ¿Y eso qué es? Nada más que la cantidad de corriente que consume un LED, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa razón es que es muy factible utilizar ya esta placa, sobre todo para ese tipo de procesos, ¿no? Aparte de ello, entonces, tenemos un conector de antena. Este conector de antena, en realidad, viene directamente en esta parte, que lo único que hace en sí es poder darle una amplitud en cuanto a la señal, ¿no? Entonces, si bien la señal, en este caso por Wi-Fi, ¿no? Si bien la señal del Wi-Fi depende del router y este router como tal, de las características que tenga, puede tener
una capacidad más amplia o más corta en cuanto a sus DBIs. Lo interesante es que como tal nos permite a nosotros poder trabajar ya con distancias mucho más amplias, ¿no? Claro, es una forma, te sirve, pero no es la única, ¿no? Se puede agregar diferentes elementos, se puede añadir en este caso otros dispositivos, como por ejemplo el manejo del LoRa, que ya nos permite a nosotros poder trabajar con distancias mucho más amplias, ¿no? Luego tenemos igual por ahí al amplificador de potencia como tal. Y el amplificador de recepción de bajo ruido. Esta parte sí es interesante, la del amplificador de recepción de bajo ruido. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos permite a nosotros es que, sobre todo, está enfocado para la parte de las entradas analógicas, porque nos permite que se reduzca el ruido. Algo que sucede con las entradas como tal, propiamente en las entradas analógicas, es que están expuestos al ruido eléctrico. En ese sentido, por ejemplo, está expuesto a que la temperatura, por ejemplo, ¿no? Deberíamos estar ahora a 20 grados. Entonces, gracias a ese ruido eléctrico, nos da 25 grados, 30 grados, 16 grados. Entonces, esas lecturas erróneas que usualmente pasan con un sensor analógico son reducidas gracias, en el caso de la SP, a su amplificador de recepción de bajo ruido, que permite que básicamente la señal sea mucho más estable como tal. ¿Va? Ahora, no estoy diciendo con eso que las placas que tal vez ya hemos utilizado, ejemplo Arduino, Raspberry, Microbit, entre otras, no sirvan. Igual no sirven. Igual se puede trabajar con la amplificación, bueno, más que la amplificación, con el filtro de señal, pero existe otros mecanismos. Por ejemplo, hacerlo a través de hardware, agregando algunos elementos extra, o a través de software, generando un promedio en cuanto a las lecturas y sobre eso generar la estabilidad. En la SP no es necesario, directamente nosotros solo nos encargamos de generar una línea y automáticamente ya viene, gracias a su hardware, viene directamente enfocado con esa recepción de manera extra, ¿no? Básicamente de eso se trata. Ahora, viene con un microcontrolador extensa dual core de 32 bits. ¿Qué significa dual? Y esto es con lo cual la SP ha revolucionado la industria desde el año de su nacimiento o desde el año de su lanzamiento hasta la fecha. ¿Por qué? Porque muchos controladores o microcontroladores en realidad iniciaban con el manejo de un solo núcleo, o también llamado mononúcleo, para poder generar, digamos, tareas en paralelo o varias tareas a la vez. Lo que se hacía antes de la SP era utilizar, por ejemplo, hilos de ejecución, y estos hilos de ejecución venían a través de la función milis, por ejemplo. El detalle cuál ha sido que, bueno, pues el en sí servía, más necesitabas un poquito más de conocimiento a nivel de programación para poder entender cómo vienen esos hilos de ejecución, cómo generar los valores como tal, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se generó con la SP32? Que al tener ya un microcontrolador dual, es como si tuviéramos dos placas dentro de esta misma. Significa que yo puedo hacer que la placa, estos pines, funcionen con el primer núcleo y estos otros pines funcionen con el segundo núcleo. Y no solo eso, ¿no? Digamos, yo quisiera que, por ejemplo, este grupo de acá y estos otros dos pines de acá funcionen con un núcleo y los otros con el siguiente igual. No es que está restringido a que un solo lado es para un núcleo y el otro para el siguiente, ¿no? Entonces, ahí está el detalle de por qué ha revolucionado la industria. Ha salido del mononúcleo a generar un núcleo dual. ¿Para qué? Para poder generar multitarea, ¿no? Bueno, es básicamente eso y el por qué se hizo tan popular y se utiliza hoy por hoy igual esta SP32, ¿no? Sobre esa misma ha replicado Raspberry con su RP2040, que igual de la misma forma es dual. Arduino, por su lado, con las Arduino remesas, igual, lo mismo, son doble núcleo. ¿Va? Luego tenemos igual acá un sensor de efecto Hall que viene integrado dentro de la placa. El sensor de efecto Hall básicamente nos permite detectar campo magnético como tal, ¿no? Y en base a eso poder generar un determinado proceso. ¿Qué más tenemos? Pines
sensibles al tacto. Estos pines sensibles al tacto se le llaman así, ¿por qué? Porque son sensores touch capacitivos. Por ejemplo, yo puedo conectar, dependiendo del modelo, tiene 8 pines o puede tener 9 o hasta 10 pines touch en la misma placa y nos puede permitir que a través de eso podamos generar igual acciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el día a día trabajamos con estas señales capacitivas, ¿no? ¿Dónde? Por ejemplo, en los celulares. Cuando nosotros agarramos el celular y queremos presionar X posición de esa pantalla, nos genera una acción. ¿Y eso cómo funciona? A través de una lámina capacitiva que está entre la pantalla touch y el, la parte de la placa interna del móvil, ¿no? Básicamente es eso, es lo mismo. Genera un cierre de circuito y en base a ese cierre genera un valor. Y bueno, su frecuencia de trabajo, que básicamente se refiere a la velocidad en la cual puede generar los procesos, que varía desde los 80 hasta los 240 megahercios, ¿no? Básicamente es así como funciona. Una RAM de 512 KB y una memoria flash de 4 megas. Este es otro boom que dio la SP32 a través de Expressive System, porque hasta el año de su lanzamiento, hablando del año 2015, 2014, 2014 básicamente, ya llegando para el lado de Latinoamérica entre 2015 y 2016, en realidad 2015 y ya para en este caso nosotros estamos situados en Bolivia, ¿no? Y ya llegando a Bolivia llegó a partir del 2016 en adelante, ¿no? Pero hoy por hoy, claro, con lo que ahora nuevamente está este tema de la robótica en el boom, con el crecimiento de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías emergentes, entonces por ende están igual las saliendo o volviéndose a reutilizar estas placas que ya llevaban años en el mercado, ¿no? Pero claro, generando mayor facilidad al momento de programar, entre otros parámetros. No sé si hasta acá tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, Sí, bueno. ¿no? Ingeniero, una consultita. Dígame, profe. Con respecto al peso de las piezas que tiene que mover en realidad el robot completo, ¿este componente se calienta o no? ¿O el No, esfuerzo? en realidad, ¿qué es lo que va a pasar con la SP? La SP va a mandar las instrucciones hacia el controlador de motores. Y el controlador de motores es el que se va a encargar de hacer el trabajo del movimiento para el resto de las piezas, ¿no? En este caso, los motorcitos como tal. No es que directamente lo voy a conectar a la SP, porque si lo conecto de forma directa, podría llegar a quemarla incluso la SP por el bajo consumo de corriente que puede entregarte por los pines de trabajo en sí, ¿no? Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si tenemos otra consulta, igual nos indican o igual lo dejan ahí en el chat, igual estamos atentos para poder resolver sus consultas. ¿O hay alguna otra pregunta? ¿No? Va. Muy bien. Entonces, ahora vamos viendo ahí en la imagen algunas de las placas que hoy por hoy existen en el mercado basadas en este SOC de la SP32. Como podemos observar, tenemos desde las TTGO, tenemos por este otro lado las de Lolin, por este otro lado las de Smartphone, por acá abajo tengo las de Amica, las que ya vienen con su pantalla OLED integrada en la placa, después las Warp, tenemos igual por acá las de Wemox, y bueno, las tradicionales, que son la SP32, acá las voy a marcar, las tradicionales que son estas dos. De estas dos, la primera es la que estamos utilizando en el curso, ¿no? La SP32 de 30 pines. A su derecha está la SP32 de 38 pines. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Primero el precio, ¿no? Precio, después tamaño, aunque dependiendo del país varía a $1, por ejemplo, entre una y la otra. Y bueno, hoy por hoy en Bolivia la diferencia entre estas dos es de 10 bolivianos. Antes estaban al mismo monto, ¿no? Y tal vez con cómo se está estabilizando la situación, entonces vuelva a estar nuevamente al mismo monto las dos. Pero ¿en qué varía? Digamos que la de 30 pines cuenta con 9 sensores touch capacitivos. La de 38 cuenta con 10 sensores touch capacitivos.
Es en lo único que varía. Después es básicamente lo mismo. Ambas las conocemos dentro del IDE, por ejemplo, con el nombre de las DeadKit B1. DeadKit B1, al igual que esta otra, que sería la misma DeadKit B1, básicamente, ¿no? Entonces, ahí las tenemos. Y bueno, sobre esa nació ya la que viene para trabajar con la parte de visión artificial, en este caso la SP32CAM. ¿No? Entonces, en eso varía, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de pines, no es que haya una gran diferencia, por ejemplo, en cuanto a memoria, velocidad de transferencia, no. En lo único que varía es que, claro, acá les había mencionado que esta de acá tiene un sensor touch capacitivo extra, ¿ok? Pero, ¿qué sucede con los otros 9 pines extras? Son 2 pines para reserva del sistema, un par de pin de GNDs extra, uno de 3.3 voltios extra, nada más. ¿No? Entonces, básicamente en eso varía. Pero a nivel de programación, cualquiera de todas estas se programan de la misma forma, ¿no? Entonces, justo ahí teníamos una consulta que ocurre con la de 30 y la de 44 pines, nos decían por ahí, ¿no? Entonces, solo varía en eso, ¿no? Ahora, de todas formas, algún momento yo puedo revisar igual el pinout de la placa que deseo para tener una idea más clara. Igual ahorita vamos a aprender a ver cómo se lee esta parte del pinout en sí para entenderlo de mejor manera, ¿no? Vale. Y claro, algo interesante que ocurre en la SP32 es que todas las placas SP, todas en general, funcionan a razón de 3.3 voltios. Tienen un pin de 5 voltios, ya lo vamos a ver en un momentito más en el pinout, pero todas en esencia trabajan a 3.3 voltios. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar a 3.3, pero en nuestra lista de materiales se les había pedido un módulo llamado MP. Este MP, ¿qué es lo que hace? Nos va a permitir que pueda recibir un voltaje de entrada mayor a los 3.3 y darle, o en este caso, esos 3.3 o 5 voltios de entrada hacia la SP. Hay otros módulos y vamos a hablar por qué hemos escogido este en cuanto a otros que existen en el mercado en un momento más, ¿no? Vale. Entonces, antes de hablar ya del pinout, vamos a ir de momento en paralelo que vaya instalándose nuestras herramientas de trabajo. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer, a través de un navegador de preferencia, a través de tu navegador, escribimos arduino.cc. ¿Va? Arduino.cc. Dentro de arduino.cc vamos a descargar el programa, ¿no? Entonces, para descargar el programa, voy a seleccionar, en este caso, en Products, acá, en Products o Productos, Arduino IDE, ¿ok? Nuevamente, ¿qué hice? Ingresé a arduino.cc, hago clic en Products o Productos, selecciono Arduino IDE. Ahora, si no lo puedo seleccionar de acá, igual acá en la parte izquierda me aparece en Software, Cloud, Arduino App Lab, Arduino Cloud, Arduino Cloud Edition, Arduino CLI, Arduino IDE. Arduino IDE o Arduino IDE de acá, cualquiera de esas dos opciones. Una vez que selecciono Arduino IDE, voy bajando, ¿no? Entonces me dice que a la fecha, el IDE de Arduino actual es la versión 2.3.6, pero conforme vaya pasando el tiempo, puede que esto vaya cambiando, ¿no? 2.3.7, 2.3.8 y así sucesivamente. Recomendación: instálense siempre la última versión. ¿Por qué? Porque esta última versión nos permite que el proceso sea mucho más eficiente, la subida de programas sea mucho más práctica. De hecho, yo utilizaba esta para algunos proyectos y la versión Legacy, que es la que está más abajo, utilizaba para los, los aplicativos donde iniciábamos, por ejemplo, con Arduino. Esta otra, la Legacy IDE 1819. Estuvo estable mucho tiempo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué ya no la recomiendo sobre todo para la SP32? Porque como la SP va avanzando, va evolucionando, entonces el software de la misma forma tiene que hacer lo mismo. En ese sentido, si nosotros instalamos la Legacy, ¿cuál es la legacy? Es básicamente esta, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Estita, la tradicional, ¿no? Si nosotros instalamos este IDE,
para trabajar con la SP32, algunos momentos va a funcionar, otros ya no va a dar. Es decir, a ratos te va a reconocer la placa, otros ratos no te las va a reconocer. Y eso se los menciono por experiencia. Justamente hace un mes estábamos con una capacitación en la universidad respecto a la SP y se tenía que utilizar, ¿no? En este IDE porque en dicha capacitación teníamos que trabajar con el software que nos entregaba, ¿no? O con el hardware que tenían ahí, entonces no soportaba la última versión. ¿Cuál ha sido el problema? Que algunos días nos reconocía la SP cuando la conectábamos y otros días no lo hacía, ¿no? Entonces... Pensé en ese momento que era, por ejemplo, el hecho de tal vez haber instalado algo mal, volver a reinstalar, tal vez un mal proceso al momento de descargar en las herramientas y demás, ¿no? Pero tras revisar la documentación oficial, desde Arduino oficial se indica que esta versión, la 1.8.19, al ya ser, por decir, obsoleta para nuevas placas, entonces está siendo desatendida para trabajar, por ejemplo, con la SP. Con placas Arduino no hay problema. Con placas Arduino sigue funcionando normal. Pero si quiero trabajar con la SP32 y sus nuevas versiones, recomendación siempre la última versión. Arduino IDE, que hoy por hoy es la 2.3.6, ¿no? Entonces simplemente acá selecciono el sistema operativo. Usualmente hoy por hoy ya casi todos estamos con Windows 10, ¿no? De 64 bits, ¿no? Entonces Windows 10, Windows MSI, Windows ZIP, Linux, igual tiene para Mac OS. Entonces, lo dejo en la que está por defecto, en mi caso Windows, y le doy a Download. Y lo descargamos, ¿no? Entonces ahí va a ir haciendo la descarga. No ocupa mucho, es como unos 150 megabytes, que claro, depende de la velocidad de tu internet, esta instalación o esta descarga la va a realizar más lento o va a demorar un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué hice? He descargado esa versión. Ahora, tengo la versión Legacy, no hay problema, puedo tener ambas, ¿va? Entonces, voy a instalarlo. Una vez descargado, le damos aquí a Arduino IDE 236. Le damos clic y tras darle clic, nos va a cargar el entorno donde me indica el acuerdo de licencia, ¿no? Entonces, reviso el acuerdo de licencia antes de instalar Arduino. Le damos a aceptar. Solo para mí o para que cualquiera que utilice el ordenador, le indico para cualquiera, para que pueda tener el acceso a todas las librerías de trabajo. Y siguiente. Como siempre, un mensajito de parte de Windows que nos indica si queremos instalar el programa. Le digo que sí. Y acá va a empezar a generar el decálogo de licencia, ¿no? Aceptar, instalar. En el lugar donde está lo dejo por defecto, ¿no? Entonces ahí le doy a instalar. Y nuevamente, dependiendo a la velocidad, ya en este caso, dependiendo a los requisitos que tengamos en nuestro hardware, es decir, dependiendo a cuánta memoria RAM que tengamos, o si tenemos igual un disco en SSD, va a permitir que la instalación sea mucho más rápida, ¿no? Interfiere no solo el SSD, interfiere la RAM, como también interfiere también el procesador, ¿no? O el microprocesador que tiene la computadora, sea una laptop o sea una compu de escritorio. ¿Va? Entonces, ahí va instalando. ¿Y por qué lo voy a instalar? En lo que va generando ese proceso y ustedes van llegando a lo mismo. La SP32 en sí puede programarse con diferentes lenguajes como tal. Por defecto, en su lanzamiento, su lenguaje de programación base es el lenguaje de programación Lua. ¿No? Se programa en base al lenguaje Lua. Pero, de la misma forma, es versátil y te permite hacer la instalación o te permite hacer la programación a través de C++, a través de C y a través de MicroPython. En este caso en particular, nosotros vamos a instalarlo o vamos a utilizarlo a través del IDE de Arduino. Y Arduino, el IDE de Arduino como tal, funciona a través de C++. No es un C++ puro, pero sí es un C++ tipado, ¿no? Y ese C++ tipado es el que nosotros vamos a poder utilizar. ¿Listo? Entonces, finalizando el asistente de instalación, IDE de Arduino instalado, presiona terminar. Ok. Y acá presionamos en terminar.
Muy bien. Una vez que lo presionamos por primera vez, se va a ejecutar, ¿no? Se ejecuta automáticamente la pantalla del ID. Claro, a mí me aparece un código que yo ya estaba trabajando acá, pero en el caso de ustedes puede que les aparezca así, completamente vacío, ¿no? Lo voy a cerrar. Ok, nos aparece de esta otra forma, ¿correcto? Ahora, en este caso a mí me aparece en un color oscuro. Puede que en su caso les aparezca en un color claro. Les voy a enseñar cómo cambiar el idioma igual. Pero en lo que, o mejor dicho, les voy a enseñar cómo cambiar el tema. Pero antes de llegar a esa parte, en lo que van completando, y los espero un momento más, no sé si tuvieran hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda de momento. Todo claro entonces, ¿no? Va. ¿Cómo es que yo voy a poder cambiar el tema que vemos acá? Nos vamos a la parte superior. Ahorita, por ejemplo, a mí me aparece en español. Puede que a ustedes les aparezca en inglés. Les voy a enseñar igual a cambiar el valor enseguida. ¿Ok? Si les aparece en inglés, se van acá donde dice File. O si está en español, Archivo. Preferencias. Si está en inglés, les va a aparecer solo Preference. ¿Ok? Entonces, File, Preference. Y en esta parte es donde nosotros vamos a poder cambiar diferentes parámetros. Como por ejemplo, a través de esto puedo cambiarle el tamaño de la letra, ese tamaño que ahorita está en 36, puede que a ustedes les deba aparecer en 24. El 24 aparece por defecto, ¿no? Entonces aquí yo puedo cambiarlo a 24, aceptar y ya está más pequeño, ¿no? Entonces otra vez voy a preferencias y puedo cambiarlo más grande dependiendo a cómo deseen verlo como tal. Luego, la escala de la interfaz de forma automática o lo deshabilitan. ¿Ok? Si lo pongo en automático, va a estar en automático al 100% o puedo deshabilitar. Luego, el tema, el tema de ustedes viene por defecto así, en light. Puedo cambiarlo a dark, puedo cambiarlo a light con alto contraste, puedo cambiarlo a dark con alto contraste. Y a su vez también puedo ponerlo entre esos, ¿no? Entre estos parámetros como tal. ¿Listo? Entonces, pueden cambiarlo según el que deseen. Como van a estar frente a la pantalla, en el caso mío yo lo voy a poner en dark. ¿Por qué? Para que también su vista pueda reposar un poco mientras vamos a ir haciendo la codificación de todo lo que vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Después, el lenguaje del editor. Este lenguaje se refiere a lo que vemos acá, ¿no? Archivo, editar, sketch, herramientas, ayuda y esos nombrecitos. Puedo cambiarlo al que yo desee, ¿no? Entonces, por defecto aparece en inglés. Así les debe estar apareciendo ahorita a ustedes, ¿no? Pero se puede cambiar. ¿Ven? Ahorita me aparece ahora File, Edit, Sketch, Tool, Help. Entonces, ahí puedo cambiarlo el lenguaje a español. Listo. ¿Va? Pueden cambiarlo el idioma al que ustedes deseen. ¿Qué más? Bueno, como lo he cambiado el idioma, voy a hacer que otra vez se restablezca y vuelvo aquí a preferencias, ¿no? Después de cambiar el idioma, mostrar salida verbosa durante compilar y cargar. ¿Qué significa esto? Si nosotros manejamos simuladores como por ejemplo Proteus, en Proteus, para poder simular el código que tengo acá en Arduino, eso en general, sin importar si es una SP o no, para poder generar o ese simulador dentro de Proteus o en Simul IDE, por ejemplo, necesito un archivo temporal hexadecimal. Si yo habilito este elemento que dice compilar, lo que se va a encargar de hacer es que cuando yo intente subir un programa o cuando yo compile un programita, me va a crear ese archivo temporal en hexadecimal. Y ese hexadecimal es el que lo cargo a Proteus para que pueda funcionar dentro de su simulador, ¿no?
Pero como nosotros vamos a trabajar en un entorno físico, puedo quitar, no lo necesito. Claro, está que si está habilitado el compilador, al crear ese archivito, claro, va a demorar un poquito más, ¿no? Y bueno, alertas de compilación, ninguna, predeterminado, mucho, todo, lo dejo así. Verificar el código después de cargarlo. Autoguardado, podemos habilitar el autoguardado para que si se apaga la máquina o algo, se quede guardando constantemente. O deshabilita. Yo lo voy a dejar deshabilitado de momento porque como vamos a ir haciendo diferentes códigos, se les va a ir compartiendo. Vamos a crear un Google Classroom donde les voy a ir compartiendo los códigos de cada clase que vayamos realizando en clase, ¿no? Idealmente ustedes van a tener los códigos en el desarrollo de la clase, pero como una copia de seguridad extra, se les va a dejar esos códigos directamente en el Google Classroom, ¿va? Este Classroom de momento no está creado, lo vamos a crear recién el día de hoy para poderles dar el acceso respectivo. ¿Listo? Entonces, sugerencias rápidas del editor, si quieren lo habilitamos, si no, lo dejamos de esa forma. ¿Va? Entonces, ahí está. ¿Qué más? Lo que me interesa es esta parte. A ustedes no les aparece este elemento, ¿no? Entonces, este elemento, esto se los voy a poner acá en el chat. Cópienlo ese link, por favor, y ese link lo van a pegar. ¿Ya? Ahora, si están en dispositivos distintos, el link se los voy a escribir enseguida acá en la pantalla. Ok, ¿para qué es este link? Este link como tal lo pego ahí y una vez pegado le doy a aceptar. Ese link básicamente nos sirve para que nosotros podamos en sí descargar el plugin de la SP32 en el IDE de Arduino. Este plugin como tal nos va a permitir, ahí está, ahí se los estoy pegando. Ese plugin como tal nos va a permitir a nosotros poder agregar en sí el complemento para que podamos programarlo dentro del IDE sin necesidad de agregar algo extra, ¿no? Es decir, que podamos programarlo como si fuera una placa Arduino más. Ahora, nuevamente, esto es exclusivamente solo para C++. Si digamos yo quisiera trabajarlo con MicroPython, hay otro proceso que se realiza para poder programar la SP, donde primero tengo que subir el framework de MicroPython hacia la SP y luego de ahí recién me permite instalar. ¿No? Pero en el caso de Arduino en particular, no. Directamente con ese link lo voy a descargar, lo voy a instalar y lo voy a subir el programita. Listo. Y bueno, ahí tenemos una consulta, ¿no? Ok, a ver, vamos viendo. ¿Puede compartir ese link en el grupo de WhatsApp? Claro, enseguida se los comparto, denme un momentito. Ya está. Inge, por favor, ¿podrías repetir la parte donde, para qué sirve este plugin? Ok, claro que sí. El plugin básicamente es para que nosotros podamos programar la SP como si fuera una placa Arduino más. Para eso nos sirve, ¿no? Entonces, yo agrego ese link, voy a descargar ahora las placas de la SP y con eso ya voy a poder programarla como si fuera un Arduino más. Para eso nos sirve. Ahora, si digamos, yo quisiera hacerlo con MicroPython, es otro proceso que se realiza y claro, hay otro IDE como tal para trabajar con MicroPython, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Tony, a Parchar, después a Platformio a través de Visual Studio Code, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿dónde pego ese link? Archivo, preferencias, y aquí abajito donde dice URLs adicionales de gestor de placas, ahí lo pegamos y le damos a aceptar. Y ya está. ¿Ok? Entonces, una vez que lo pegamos, una vez que hacemos ese proceso como tal, este link pertenece a la página o el repositorio oficial de Expressive System.
A través de ese voy a poder descargar dentro del IDE todas las versiones de la SP que existen. ¿Va? Ah, y ahí tengo una excelente pregunta, ¿no? Me dice, eh, la- ¿el link lo renuevan o es ilimitado? Es el link oficial. Ya lleva años, entonces sobre ese mismo te genera la conexión. Ahora, como es un link que, bueno, se lo ya realiza o se lo usa a nivel mundial, de aquí a unos años, si digamos cambian de dominio, lo que usualmente hacen es que si tú ingresas el mismo link, lo redireccionan al nuevo lugar donde está, ¿no? Pero es solo eso. Pero sigue siendo básicamente el mismo, en esencia, ¿no? ¿Va? Listo, pues. Muy bien. Ahora, entonces, lo siguiente que vamos a hacer en esta parte es añadir el plugin de la SP en Arduino. ¿Ok? Vamos a añadirlo. Muy buena pregunta, profe. ¿Y cómo saber si está conectado al poner el link? Eso lo vamos a averiguar enseguida con el siguiente paso. ¿Cómo sé si voy a poder descargar los archivos de ese link? Vengo aquí ahora a la parte izquierda, aquí donde pueden ver este icono como que aparece de una placa Arduino o de una tarjetita. Y ahora ahí vamos a escribir SP-ESP32. Una vez que escribimos SP32, notemos que nos aparece dos opciones. Arduino SP32 Board de Arduino y SP32 de Expressive System. A la fecha, la SP32 de Expressive System, que es la que necesitamos, está en la versión 3.3.3. De aquí a unos meses puede que esté en la 3.4, 3.5 y así. Instalamos esa última versión, solo le damos aquí al botón de instalar. Y automáticamente va a empezar a generar la descarga e instalación de todas las placas de SP32. Ahora, respondiendo a la consulta que nos hacían hace un momento, ¿no? Decía, ¿cómo sé en este caso que el link es correcto o que está sincronizado? Porque cuando el link sea el correcto, básicamente lo que se va a encargar de hacer es que nosotros podamos descargar todos los paquetes, ¿no? Que nos va a permitir descargar todos los paquetes, todos los plugins, todas las los determinados modelos de la SP32. Solo eso, ¿no? ¿Y dónde yo puedo ver ese proceso? Acá en la parte inferior, ¿no? Acá en la parte inferior nos va mostrando cómo va generando la instalación. Bien, por ejemplo, de mí ya me lo he instalado, la SP32, SPRB32, la X32, y bueno, ahí va a ir instalando determinados paquetes, ¿no? Entonces, esa es la forma. Ahora, si yo intento descargarlo y no me descarga, o ni siquiera me aparece esto, si no me aparece ni siquiera esta de acá que dice SP32 de Expressive System, significa que no se está logrando conectar con el link que hemos puesto, ¿no? ¿Y por qué puede ocurrir eso? Un error que tal vez le ponga aquí después del JSON un puntito, por ejemplo. Después de este JSON que ponga un punto o que ponga JSON en J mayúscula, en sí, ¿no? Básicamente es eso, ¿va? Entonces, en lo que va instalando, vamos a centrarnos acá un momento en esta partecita, ¿ok? ¿Y en qué consiste? Arduino SP32 boards son las tarjetas de Arduino que vienen con esta plaquita, ¿no? Como les decía, por ejemplo, una que es la Arduino Nano SP32, las remesas, por ejemplo, igual tienen algunas de ellas con la SP32, como tal, ¿no? Entonces, para ese caso nos sirve. Incluso acá me indica, ¿no? Placas que incluyen esos packages o esos paquetes, como por ejemplo Arduino Nano SP32 instalar, ¿no? De momento yo no la tengo, así que no la necesito. La que nos interesa es esta, que dice SP32 de Expressive System, ¿no? Entonces, incluye tarjetas del paquete de tarjetas de desarrollador SP32, SP32-3 o C3, C6, Deadboard, entre otros. Y, bueno, ya que estamos hablando de determinadas versiones de la SP32, cabe mencionar que hasta la fecha todas las placas SP32 solo funcionan a razón de 2.4 GHz, excepto la SP32
C6. La SP32C6 es la única placa de la familia de Expressive System en cuanto a las SP32 que funciona en 5G. Las demás funcionan a 2.4, ¿no? Vale la pena mencionar esta parte porque hoy por hoy se habla, ¿no? De la tecnología 5G, de ese nivel de frecuencia, pero la SP, todas, o por lo menos el 99% de estas, funcionan a razón de 2.4 GHz. Solo la SP32C6 es la única que funciona a través de 5G. ¿Va? Y usualmente, claro, si yo le doy alimentación desde el celular le da 2.4 GHz. Los routers, los routers actualmente tienen la opción de trabajar a 2.4 como también a el valor de 5G, ¿no? Y ya está. Entonces, una vez que esté todo instalado, acá nos va a aparecer la versión instalado. Acá si quiero eliminarlo, mi última versión es la 333. Y listo, ya puedo utilizarla, ¿no? Entonces acá me indica todo lo que he instalado. Ahora, ¿cómo sé que se ha instalado todo esto? Porque una vez que yo lo instalo, primero tiene que aparecerme aquí instalado, ¿no? Aquí arribita me aparece instalado, ¿va? Aparte de que aparezca ahí arribita instalado, acá abajo me aparece eliminar, ¿va? Aparte de eso que me aparece eliminar, me voy a mover por aquí. Aparte de ello, tengo la opción acá que me dice, por ejemplo, tarjetas incluidas dentro de este paquete. TTGO, T1, Lolin C3 Mini, Adafruit Metro, SP32S3, el MEC, Wireless, Steel Light, entre otros, ¿no? Entonces ahí me muestra todo lo que se ha instalado. Antes de eso solo me aparecía paquetes de instalación de la SP32, SP32C6, C3, nada más, ¿no? Pero ahora me indica todas las que se han instalado. ¿Ok? Entonces, esas son las formas más sencillas de saber si se ha hecho la instalación. Después, ¿cómo más? Si vengo aquí a Sketch, o mejor dicho, a herramientas y busco placa, me voy al gestor de placas y acá al ladito notemos que me aparece ahora SP32. En el caso mío me aparece Arduino Avere Board, que es la que viene por defecto. Tengo las de Embed Nano porque me instalé igual la del Nano RP2040, el Nano 33 Bli. Las uno que son, bueno, las últimas plaquitas que nos han llegado a Robotic Space NB. Y por esa razón, ¿no? Para poder hacer testeos, algunos proyectos con esas, por eso me aparecen estas, porque yo las he instalado. Pero en el caso de ustedes les va a aparecer Arduino ABR Board y SP32, solo eso. Les aparece y acá vamos viendo todas las que existen, ¿no? Esas son todas las placas de SP solo hasta la versión 3.3, ¿no? Es decir, hasta la última que se ha lanzado. Varias, ¿no? Entonces, como han visto en la imagen, teníamos algunas, pero no son las únicas. Tengo en Sparkfun, en M5 Stack, en PCB Qubit, tengo en Cesario, en Circuit Art, Master Go, en fin, ¿no? Un sinfín de plaquitas. ¿Va? Listo. Bueno, ahí va a ir instalando. En lo que va generando esta instalación. Vamos a pasar ahora sí a hablar del pinout. ¿Listo? Entonces así también les doy el chance de que vaya generando la instalación de cada uno de ustedes. Recuerden que la instalación va a depender de la velocidad que tengamos de internet. En base a esa velocidad puede que lo haga más rápido, un poquito más lento, pero al final siempre se instala. ¿Listo? Lo que sí, cuando esté instalando hay que dejarlo, que siga instalando, que culmine todo el proceso. ¿Por qué? Porque si digamos yo lo cierro ahorita y digo, tal vez se ha perdido la conexión, lo cierro y lo vuelvo a intentar instalar, ya voy a tener un archivo corrupto. ¿Y qué significa eso? Que va a haber una falla en el registro al momento de descargar los paquetes, lo cual va a hacer que no funcione correctamente o que no reconozca la placa en general. Entonces lo dejamos que instale, que haga todo ese proceso por sí solo hasta que termine. ¿Listo? Usualmente no debería demorar, pongámosle con el internet más bajo, no debería durar más de 4 horas, ¿no? Pero en una velocidad intermedia, al menos lo instala, como hemos visto, en unos 5 o 7 minutos máximo, ¿no?
Por ejemplo, en el caso mío, como referencia, bueno, yo estoy trabajando con una velocidad de 150 megabytes, ¿no? Entonces, con esa velocidad me lo ha descargado en un sinfín, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Porque nos ha pasado alguna vez que decía, pero ¿para qué voy a instalar todas si no voy a utilizar todas? Hay una opción de instalar solo la que necesito. Lastimosamente no. Sí o sí se instala la última versión y esta te instala para toditas en general. No es que te instala solo para un modelo en específico. ¿Y por qué ocurre eso? Porque pues como les mencionaba, ¿no? Conforme vamos avanzando, conforme la tecnología va desarrollándose más, entonces se van modificando algunos procesos que antes tal vez o en versiones anteriores demoraba un poquito más, ¿no? Entonces siempre es recomendable por eso que se instale la última versión, porque nos permite hacer que incluso los programas se suban más rápido, que arregle errores de registro, por ejemplo, ¿no? Básicamente es eso, ¿va? Entonces, continuamos, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todo claro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir por acá, por esta parte donde estamos, por aquí, por el Pinao. Y vamos a hablar del Pinao, ¿no? Entonces, eso que siga instalando en paralelo de los que nos falta instalar, que siga haciendo la instalación de la SP o de su plugin. Mientras vamos a hablar del pinout. Yo estimo que terminando de esta parte del pinout, estoy seguro que hasta eso ya se les va a terminar de generar su instalación de todos. Bueno, ¿qué es el pinout? Se lo conoce como pinout a la referencia de pines que tiene la SP32. ¿Qué quiere decir esta referencia de pines? Es la guía de pines de conexión que va a tener la placa. Por ejemplo, tenemos los pines GPO. Estos GPO son todos estos que están por acá, al igual que todos los que se encuentran acá. Esos son los GPO. Significa que esos pines y solo esos pines puedo utilizar para conexión. Luego, encima tengo el enable. Este enable usualmente no se utiliza, pero si se requiere, ese enable representa al GPO número 39. ¿Listo? Por debajo tenemos los pines de alimentación, ¿no? Entonces acá tengo el pin de GND y el bin. Este bin como tal nos permite que nosotros podamos ingresar máximo, ¿qué es lo que se debería hacer? Máximo, ¿no? Máximo el ingreso de 5 voltios de entrada, ¿ok? Ese es el voltaje máximo que se recomienda. Puede añadirse hasta 9 voltios igual, pero lo recomendable es que no más de 5. Si bien lo añades un poco más, puedes hacer que el ciclo de vida de la SP sea mucho más corto, pero si le añades los 5 voltios como tal, pues está trabajando en sus condiciones óptimas como tal, ¿no? Después, este otro pin es el pin de 3.3 voltios. Ese pin representa a 3.3 voltios. Y la SP, a diferencia de placas como por ejemplo Arduino, funciona todos sus pines a 3.3, lo cual es bueno y a la vez es malo. Es bueno porque al consumir menor cantidad de voltaje y corriente como tal, entonces tiene mayor autonomía nuestros sistemas. Pero es malo porque hay algunos dispositivos que exclusivamente necesitan 5 voltios o no funcionan. Como por ejemplo, los motores que vamos a utilizar necesitan 5 voltios. ¿No? Entonces, con 3 puede funcionar, pero su velocidad va a ser más corta. Entonces, necesito que sea 5. ¿Y cómo voy a hacer que sea 5? Gracias al módulo MP. ¿Listo? Otro dispositivo que funciona a razón de 5 voltios de forma exclusiva, las LCD. Aparte de las LCDs, también tenemos a los módulos relé, ¿no? Que necesitan exclusivamente 5 voltios. ¿Va? Entonces, tomemos eso en cuenta porque hay determinados parámetros donde, claro, en Arduino no hay mucho problema porque está estandarizado a 5 voltios.
pero en SP no. Y para que podamos suplir ese, ese percance o inconveniente, si queremos llamarlo así, pues tenemos ahí ya el valor de determinados módulos que nos permitan estabilizarlo en un voltaje determinado, ¿va? Bueno, entonces tenemos ahí 3.3 GND GPOs. Luego, por este otro lado, vamos a marcarlo en otro color, todos estos pines, como por ejemplo el GPO 32, 33, el 27, el 14, el 13, el 12 y por este otro lado el GPO 4, 2 y 15 son los pines touch capacitivo. Esos pines pueden funcionar de manera touch. Entonces en la de 30 pines tengo a razón de 9 sensores touch. En el de 38 pines tengo 10 sensores touch. En eso varía. ¿Listo? Y como tal, estos mismos, como se llaman GPOs, esos mismos pines pueden funcionar como entrada, pueden funcionar como salida, tanto entrada como salida analógica, y también pueden funcionar como PWM, como tal, ¿no? Entonces, básicamente es así como funciona. Ahora, estos pines, o la SP como tal, nuevamente, a diferencia de Arduino, dependiendo el tipo de señal, tiene determinadas restricciones en cuanto a pines. En el caso nuestro en particular, las restricciones que vamos a ver en el presente curso tienen que ver con el manejo de las salidas digitales, ¿no? Eso es lo único o lo próximo, ¿no? Y tal vez un poco el tema de las salidas analógicas, pero propiamente para las salidas hay más restricciones en cuanto a salida digital. ¿Va? Entonces, esas restricciones las vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando en sí. ¿Va? Y bueno, ese es el pinout de la SP. ¿Qué más? Esta SP necesita, necesita poder ser reconocida por la placa. Ok, ya hemos visto cómo yo voy a poder subir los programas a través del INE. Pero aparte de eso, necesito instalar un driver extra para que la SP funcione. Y ese driver extra, voy a venir a mi navegador de preferencia. Y ese driver extra es el Che 340. Che 340 driver. ¿Va? Driver Che 340. Esta del Gogotronics, por ejemplo, está ya desactualizada. Hay una que está mucho más actual, que es mucho más actual que esa. A ver, ahorita la vamos a ver. Si no me equivoco, está por acá. ¿Va? Vamos a revisarlo. No, este es igual de Spargo Go. ¿Y para qué me sirve este Che 340? Básicamente para que podamos trabajarlo con la SP y con diferentes versiones, ¿no? Súper, esta es la que necesitamos. Se las voy a compartir enseguida el link. Primero la buscaremos donde se encuentra la H340. ¿Eh? No me parece. Ya. 22, 2024. Las más actuales están por acá. Bueno, una vez que tenemos A ver. Ah, acá está. Creo que es esta. Súper, a ver, lo voy a descargar. Si es estita, con esta les paso. Si no, se las voy a pasar la que yo tengo. La que tengo es del año pasado, del 2024. Y las que están en Gogotronic, por ejemplo, es de la versión 2014, por ejemplo. Ah, entonces por eso estaba buscando. Esta es la del 2014. No, no nos sirve. Ya. Les voy a pasarla a mí. ¿Listo? Luego voy a buscar el link correcto.
pero esta no me sirve. Es muy antigua. H340. Listo, esta es, miren, la del 2024. Súper. Estas se las voy a compartir. En este momento, para que la puedan descargar, se los voy a poner en un drive y lo puedan descargar de ahí de manera rápida. ¿Listo? Pero se las voy a subir igual al Classroom. ¿Ok? De un momentito, mientras enseguida los atendemos. Igual las consultas que tenemos por ahí. ¿Ya? Vale. Entonces acá, listo. Vale. Ahora sí. Les voy a compartir un link. Con ese link van a poder ustedes descargarlo. ¿Ok? Ahí están. Sí, es el mismo que se utiliza para el nano. Ahorita vamos atendiendo esas consultas. Denme un momentito. Ok, vuelvo por acá. Igual les voy a compartir por el grupo. Ya. A ver, ahí tengo algunas consultas. Es el mismo que se utiliza para el nano. Sí, en esta placa no hay placas chinas. ¿Cómo saber que es correcta nuestra placa? En Arduino 1 las placas chinas habían muchos problemas de conexiones. Ocurre lo mismo con esta placa. Ah, ya. En realidad, bueno, como nosotros podemos adquirir el SOC de la SP32 y sobre eso montar nuestra propia placa, obviamente puede que existan también las chinas, ¿no? Pero, ¿cómo funciona para el momento de poder reconocerlas o subir los programas? Acá en placa SP32 seleccionas la SP32 Dead Module. Esa te sirve para cualquier plaquita chinita, digamos, que por ejemplo no indique en el nombre en la placa, ¿no? Lo vamos a ver en un momentito más esta parte del nombre, cómo funciona igual, ¿ya? Vale. Entonces, lo que me interesa de momento es que se descarguen ese archivo que les he compartido, vayan a ese link que les he pasado, que es esta versión, ¿ok? Estaba buscándola, la versión en internet, no la encontraba, ¿no? Entonces, por eso es que me he ido a mover por todito esto, pero esas versiones que ahorita hemos encontrado por ahí son las versiones del 2014, no nos sirve. La que ahorita yo les he compartido es la última versión que ha salido del 2024, de septiembre del 2024, ¿no? En realidad hacen una actualización cada 6, 7 meses como tal. Va, entonces, por esa razón les indicaba en sí, ¿no? Que vayamos viendo ese proceso. Ahora, si tengo la del 2014, igual me sirve, pero nuevamente, siempre les recomiendo que manejen las últimas versiones. Yo les he compartido esta versión, que es la más ultimita que tengo de la H340, ¿ya? Pero si, digamos, te funcionaba, no pasa nada, no hay problema. ¿Listo? Ahora, ¿cómo va con este tema, no? De ¿para qué necesito el driver? Pues básicamente me sirve no solo para la SP32CAM, o diré para la SP32, este mismo driver, con solo instalarlo una sola vez, me va a reconocer placas como ser Arduino Nano, Arduino Uno Clon, Ch340, o perdón, la SP32, no de MSU, SP8266, son algunas de las placas que nos reconoce con el mismo driver, ¿ok? Y ya está, Ch340.exe. Vale. Lo siguiente, entonces, una vez que lo descargan, acá está, una vez lo descargamos, le damos doble clic, le decimos que sí. Para borrar cualquier registro que pueda existir en la computadora, le damos primero a Uninstall. Me tiene que aparecer este mensaje. Si no me aparece, otro mensaje que va a aparecer es que no existe ningún dispositivo instalado. No device is found. Si aparece esto, perfecto, está bien. Y ahí le doy a Install o Install, ¿no? Install. Y acá me indica, ¿no? Miren, la versión
16 de septiembre del 2024. Instalar. Una vez que esté instalado, me va a decir, ¿no? El driver se ha preinstalado correctamente. Le puedo dar una vez más si deseo. Y ya está. Listo. Cerrar. ¿Va? Vamos a probarlo. ¿Ok? Vamos a probar. Si está instalado, acá ahora vamos a hacer nuestro primer programita. Bueno, como en este caso ya me instaló la SP, entonces lo puedo cerrar esto de momento. O lo puedo bajar esto para abajito. Listo. Vamos a hacer nuestro primer programita en la SP y subir ese primer programa para verificar que todo lo que hemos hecho hasta el momento esté ok. Necesitamos que todo hasta aquí esté ok, porque si no, si no logramos subir el programa, claro está que no voy a poder hacer los demás ejercicios, ¿no? Entonces, el primer paso es poder tener todo nuestro entorno de trabajo funcionando correctamente. Vale, muy bien. Entonces, para verificarlo, hoy por hoy, o en sus inicios, por ejemplo, la SP32 venía con la placa o con el conector micro USB. Hoy por hoy las SP32 ya vienen con conector en tipo C igual, ¿no? Y puedo utilizarlo igual en ese tipo C. ¿Va? Entonces voy a conectar mi plaquita y vamos a verificar si la reconoce o no a dicha placa en sí, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a conectar por acá enseguida una en tipo C y una en micro USB. Vale. Conecto la placa y con la placa conectada, han notado que ha sonado, ¿no? Sonó un trut. A ver, lo vamos a desconectar otra vez. Otra vez. Y ya está. Cuando la placa es reconocida, acá voy a selector de placa y ya me aparece desconocido con 3. Selecciono ahí, ¿no? Notemos que en la nueva versión me aparece seleccionar placa aquí. No es ni siquiera necesario tener que ir acá, ¿no? Seleccionar placa COM3. Y aquí la placa que utilizamos, la que viene por defecto, es la DEP Kit B1. Esta que dice DOIT SP32 DEP Kit B1. La selecciono, verifico el puerto, me aparece COM3, aceptar. Y ya está, DOIT SP32 DEP Kit B1. Listo. Una vez que tenemos ese proceso, el siguiente paso es subir un programa básico. Vamos a subir el programa de encender el LED integrado en placa. ¿Listo? Vamos a encender el LED integrado en la placa. Para ello, aquí igual lo voy a visualizar. Ya. Ok. Lo primero que voy a hacer es acá, vamos a escribir pin mode. Pin mode. Y entre paréntesis, vamos a indicar el pin donde está conectado. En este caso, si volvemos aquí al diagrama, me indica que en el GPIO número 2 tengo un LED integrado en la placa. Entonces, ese GPIO número 2 es el que voy a encender. ¿Listo? El GPIO número 2 lo voy a encender. Entonces escribo output.
¿Listo? Pin mode out. Ok. Debemos tomar en cuenta que existe una sintaxis para la programación. Si no sigo correctamente esa sintaxis, no me va a funcionar. Necesito seguir sí o sí la sintaxis para su programación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escribe pin mode? Todo en mayúscula menos la M, o todo en minúscula menos la M. M mayúscula y el resto en minúscula. Eso significa configuración de pin. Ahí yo le indico qué pin voy a utilizar. Acá, el pin número 2 es el LED integrado que se encuentra en la placa SP32. En general, en cualquier versión, ese LED integrado se encuentra en ese pin. Output de salida. Cuando nosotros vamos a trabajar con los pines, tengo dos tipos de opciones. Pines de entrada, que serían input, input pull down, input pull up, y tengo los pines de salida. ¿Ok? Pines de entrada, pines de salida. La diferencia entre un pin de entrada y un pin de salida es que un pin de salida es aquel que nosotros podemos controlar. En cambio, un pin de entrada se utiliza usualmente para los sensores para solo leer la información en sí, ¿no? Básicamente es así como funciona. Entonces, leer el 2 como salida y acá lo vamos a encender. Vamos a ir al boiler. Para encenderlo escribo digital right con W mayúscula y el resto en minúscula. Y entre paréntesis escribo el pin que he puesto aquí arriba. ¿Cuál era? El número 2. Coma 1. Punto y coma. Pin número 2 en 1. Eso significa que lo voy a encender. Cada vez que yo quiera que un pin se encienda, ese encendido lo pongo como 1. Si ustedes lo buscan en la web o si han trabajado antes con Arduino, en Arduino les indican que se trabaja con high, ¿no? High para encender. Otra opción es ponerle directamente un 1. 1 para encender. 1 o high significan lo mismo. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que cada línea de código, esta de acá arriba, así como esta de aquí abajo, vienen acompañado de un punto y coma. Ese punto y coma nos indica básicamente cómo debe de funcionar. ¿Ok? Es decir, de qué instrucción estoy hablando. Digo, si esta es mi primera instrucción, hasta poner el punto y coma, ahí termina esa instrucción. ¿Ok? Digital write del 2 en 1. Listo. Siguiente, un delay. El delay, todo en minúscula. El delay se refiere al tiempo. Este tiempo es la referencia de cuánto va a estar encendido. Digamos que quiero que esté encendido durante un segundo. Este tiempo se escribe en milisegundos. Un segundo es equivalente a 1000 milisegundos. ¿Ok? Un segundo es equivalente a 1000 milisegundos. Luego vamos a decir que se apague. Digital write del número 2 en apagado. Para apagarlo lo pongo en C. Punto y coma. 1 para encender, 0 para apagar. No se olvide. E igual tengo que darle un tiempo para apagarse. Delay. Un segundo. ¿Va? Listo. Entonces, en lo que van completando esta parte, lo que se encuentra en el setup, lo que se encuentra acá en el setup, se refiere a los pines o el área de configuración. ¿Ok? Ahí es la configuración. En el setup es donde yo indico qué pines voy a utilizar, cómo van a funcionar, si van a ser de entrada, van a ser de salida. Y en el void loop es donde nosotros le indicamos el proceso que se seguirá. ¿No? ¿Ok? El proceso que se seguirá, o si no, el funcionamiento de ese pin. ¿Listo? Entonces, si voy a trabajar con el pin número 2,
Ahí lo he configurado. Entonces, pin número 2 que configuro en el loop, pin número 2 que programo. Por eso es que he puesto 2, ¿no? ¿Por qué? Porque, nuevamente, como acá el 2 lo puse como pin de configuración, en modo programación tiene que aparecer el mismo. ¿Ok? Así funciona. Y ya está. Vamos a verificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo por acá tengo, ya como podemos observar, aquí está la SP. Y esta SP vamos a hacer que se encienda ese cablecito, ¿no? Entonces, vea, o perdón, ese LED. Entonces, para subir el programa, vamos a ir a esa flechita que está ahí arribita, apuntando hacia la derecha. ¿Ok? Esta flechita de por acá. Ahí le doy a la flechita y va a empezar a subir el programa. ¿Listo? Acá abajito ya está empezando a cargar, ¿no? Va. Va, entonces acá me aparece connecting y ahora sí empieza a subir. Cuando el programa va subiendo, ahí nos va a mostrar el proceso. Ahora lo vamos a visualizar acá en cámara. Ya ahí está, ¿no? Entonces voy a borrar un momento las letras que tenemos por ahí y ya está, ¿no? LED encendido, LED apagado. LED encendido, LED apagado. Una consulta. Dígame, profe. Este modelo no necesita que funcionamos de ningún tipo de... Perdón, le escucho bajito, profe, dígame. Sí. Si esa placa no necesita presionar el botón de boot para que abra el programa. Buena pregunta, enseguida la respondemos. ¿Ya? A ver, primero ahí tengo una consulta igual, dice, Inge, ¿no es necesario declarar una variable? Por ahora no, lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando, ¿ya? ¿Qué placa es la que hemos seleccionado? DOIT SP32 de KitBeur. Y ahora sí, la consulta que me hacía el profe decía, por ejemplo, ¿no es necesario presionar el boot? Muy buena consulta. En placas actuales, no es necesario. En placas antiguitas, era necesario presionar este botoncito de acá, ¿no? Presionábamos el boot cuando aparecía connecting y recién subía el programa. Pero en placas más actuales, sobre todo las que vienen así con conexión tipo C, no es necesario. ¿Va? En placas un poquito más antiguas, sí. ¿Cuándo sé si tengo que presionar o no ese boot? Cuando acá estoy subiendo, por ejemplo, lo voy a volver a subir. Cuando acá, por ejemplo, está subiendo y se queda en el connecting y se queda ahí con puntito, puntito, puntito en connecting, entonces, ¿qué significa? Que ahí tengo que presionar el boot. Pero si mi placa es más actual, automáticamente va a aparecer connecting y va a empezar a cargar. ¿Ven? Por ejemplo, aquí ya me empezó a cargar. Pero si digamos no es el caso, a ver, vamos a ver dónde está. Por aquí arribita debe estar antes de del flash. Ok. Cuando no es el caso, ¿cómo sé que tengo que presionar el botón? Porque cuando aparezca este mensajito que dice connecting, va a aparecer, ¿no? Puntito, 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 ¿no? Mientras siga apareciendo los puntitos, en este caso sí, tengo que presionar el botón. Pero si no me aparece y automáticamente empieza a conectar, ¿qué me va a aparecer? Me va a indicar, ¿no? Por ejemplo, conectada a la SP32 en el COM tantos y va a empezar a subir el programa. Pero si solo sigue apareciendo puntito, 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 ahí sí presiono el botón boot al menos un segundo, ¿no? ¿Y cuál es el boot? Nuevamente, vamos a ver por acá. El boot, ahí está. Lo tengo aquí. Este de acá abajo es el boot. ¿Cuándo voy a presionarlo? Solo que cuando aparezca connecting y no suba el programa, ahí lo presiono un segundo, empieza a subir y lo suelto.
¿Listo? Solo en ese caso. Después no es necesario. Pero nuevamente, para versiones más actuales, no es necesario. Ahora, ¿cómo sé qué versión tengo? En la parte trasera usualmente aparece el modelo de la placa, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo lo he subido en la SP32 DeadKit B1, pero acá me indica que la placa es una SP32S. Igual sigue funcionando, ¿no? Me dices una Node MCU. Vamos a ver otro modelo enseguida. El que la tengo en el proto, enseguida la vamos a visualizar. Y acá me aparece, por ejemplo, en la del proto, me dice que es una SP32 DeadKit B1. ¿Ven? Eso es lo que hemos buscado. DOIT DeadKit B1. ¿Cómo sé la plaquita? Y lo interesante es que acá mismo aparece, ¿no? Acá está. Aquí arribita. Ese es el modelo de la placa que he utilizado. Ahora, ¿qué sucede si a pesar de que yo he revisado y aquí no aparece nada, digamos que está todo negrito y no me aparece ni el modelo, o está todo blanco y no aparece el modelo? Por defecto es la DeadKit B1. Si no sube con la DeadKit B1, la otra placa que puedo utilizar cuando no suba a la DeadKit B1 es la SP32 Dead Module, que es la estándar, por así decirlo, o la genérica para placas chinas, digamos, ¿no? Como tal. Y si la SP es de 38 pines, igual es la DeadKit B1. DOIT SP32 DeadKit B1. Recordemos, tanto la de 30 como 38 pines es la DOIT SP32 DeadKit B1. Ok, ok. En el caso, a ver, dice, por ejemplo, cuando no descarga códigos, letras de abajo aparecen rojas. Ok, correcto. ¿Cuándo te aparece eso? Pues cuando te está preguntando el connecting, ha presionado 2, 3 y tú no has presionado el botón del boot, entonces ahí sí te aparece ese valor de rojo que te está indicando, por ejemplo, que se ha superado el tiempo límite de subida del programa y no ha logrado encontrar al receptor o dónde va a enviar esa información, ¿va? Entonces, en ese caso, sí es necesario ahí presionar el botón, ¿no? Entonces, a ver, acá les voy a mostrar un ejemplo para esos otros casos, ¿no? Acá lo tenemos justo el canal. En el canal lo tenemos. Plugin SP32 Robotics Space NG. Ujú, ujú. Acá está. Descarga el ¿Vale? Igual les vamos a compartir este videíto por si es que ha estado muy rápido, por ejemplo. Entonces, que es básicamente sigue el mismo proceso, ¿no? Entonces, en este otro caso, la que estoy utilizando es la versión anterior, donde necesitamos presionar el botón. Entonces, al subir el programa, ¿cómo funcionaría? Bueno, ahí me indica el modelo. Ahí está, pam. Ahora sí. Va. Entonces, al subir el programita, ahí sí es necesario presionar el botoncito del boot cuando está en connecting para subir el programa. Pero no siempre es así, ¿no? Como les menciono, en placas más actuales donde ya tienes la conexión tipo C, ya no es necesario eso. ¿Ok? Vale. Ok, súper. No hay problema. ¿No? Listo, ¿no? Ya lo tenemos. Vamos a verificar, hagamos un ejercicio más por acá, ¿no? A ver. Por problemas de conexión se interrumpió la descarga del gestor de placas. No hay problema si lo vuelvo a descargar o vuelvo a eliminar. Sí, no hay problema. Lo puedes volver En realidad, lo que tendrías que hacer en este caso, si es que, como decías, por problemas de conexión no se ha logrado instalar todo el plugin, ponle eliminar y luego volver a instalarlo.
¿no? Y si ni siquiera te ha logrado instalar, entonces la recomendación, presionamos Windows más R al mismo tiempo y te va a aparecer esta ventanita. Ahí presionamos, en esa ventanita escribimos el porcentaje, porcentaje, y escribimos o vamos a aceptar. Esto que hace nos lleva a los archivos temporales y todos esos archivos los borramos, ¿va? Los que pueda se va a borrar, los que no, ahorita me los va a omitir. ¿Cuándo se hace eso? Pues básicamente cuando genera este tipo de errores. ¿Para qué? Para borrar cualquier registro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay algunas carpetas que en mi caso no me las ha borrado, pero eso es porque tengo varias ventanas abiertas y estas ventanas puede que estén utilizando esos archivos temporales. Ese temp se refiere a archivos temporales, ¿ok? Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces ahí los cierra los archivos temporales, los reinicia y tras reiniciar la PC, ahí recién vuelve a generar la instalación. Eso es para evitar cualquier error de registro. ¿Listo? Ya está. Después, a ver, a ver, acá tengo otra consulta. Profes, en una SP8266, no, no te funcionaría en la SP8266. Si quieres para la SP8266, tendrías que descargar el plugin específico para la SP8266. ¿Va? De todas formas, bueno, si desean ese plugin, igual se los vamos a compartir. Creo que hemos hecho el de la SP8266 hace algunos años atrás. Sí, aquí está, ¿no? Este es el de la SP. Sí, ve, hace 4 años atrás lo hicimos para la SP8266, donde el proceso es el mismo, ¿no? Agarras el link, este link lo pegas en el IDE de Arduino. Digamos que yo quiero la SP8266 más. Entonces, como ya tengo de la SP32, ahora le das acá al recuadro y ahí le das un enter, lo pegas ahí y una vez que lo pegas le das aceptar y aceptar. Y ahora aquí ya está descargando el índice para la SP8266. Y aquí escribo, ¿no? SP8266 y lo instalo, la que me aparece ahí arribita, que sería la de comunidad SP8266 instalar. ¿Ok? Y el proceso sería el mismo, ¿no? El código ya vas generando y demás. Va, pero eso es ahorita solo respondiendo a la consulta que nos hacía el profe, ¿no? No lo necesitamos para el curso. Pero si algún rato ustedes desean agregar, digamos, más de un link, siempre lo hacen de esta forma. Le dan un enter y ahí abajo, ¿ok? Yo lo voy a quitar porque no lo utilizo. En realidad, desde que la SP32 apareció, se deprecó la 8266, ¿no? Pero siempre es bueno conocer la misma. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, creo que había alguna consulta más ahí. Sí, gracias. Vuelvo a interrumpir. Ok, listo. Verifiquemos, ¿no? Que funcione. Lo vamos a hacer ahora que esto funcione a razón de 2 segunditos. O más rápido, ¿no? 500 milisegundos. A ver, 500, 500. Lo vuelvo a subir. Como no tengo la placa ahí conectada, solo lo voy a subir. Y ahí está, ¿no? Mi plaquita, chachachán. En realidad, al subir el programa va a hacer que se encienda más rápido el LED, ¿no? Entonces en este momento está en modo carga, está subiendo el programa y tras subir el programa, entonces ahí está. Se va encendiendo de manera más rápida, ¿no? Listo. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces ahorita hemos trabajado solo con un pin. Lo vamos a hacer ya con los motorcitos. Y en realidad el manejo de los motores es reparecido al encendido de un LED. ¿Por qué? Porque para el manejo de motores necesito dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Pues simplemente que mientras uno esté encendido, el otro esté apagado, ¿no? Entonces eso me va a permitir hacer el giro hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha como tal. Entonces, ¿qué necesito ahora para poder trabajar o ir a esa siguiente parte?
vamos a requerir el TB6612, preferentemente si lo tienen soldado mucho mejor. Yo usualmente, si estoy iniciando, los recomiendo que lo tengan de esta forma, ¿no? Que lo suelden de este lado. ¿Va? ¿Por qué? Porque ahí tienen la referencia de pines. Ahora, si desean, lo pueden manejar de este otro lado, no hay problema. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer en las sesiones para poder guiarlos, para poder apoyarlos como tal, voy a utilizar una herramienta llamada Fritzing. Esta herramienta como tal, lo que nos permite es básicamente que nosotros podamos, a ver dónde estamos, por acá, podamos realizar las conexiones de manera sencilla, ¿no? Ahora, ¿por qué se les había recomendado que, bueno, en este caso utilicemos un protoboard mediano? Porque, lo vamos a ver por acá, listo. ¿Por qué les había pedido un protoboard mediano? Porque en el protoboard mediano como tal, va a poder encajar sin problemas. Ahí está, el protoboard mediano va a poder encajar sin problemas la SP, a su vez el TB66, que es este de acá, y aquí en estos últimos ingresa el BM o el MP, ¿no? Que les había indicado que está por acá, el MP 1584, este módulo, ¿ok? Es muy pequeñito, es re pequeño que ingresa tranquilamente en esta posición, entre estos dos, ¿ok? Entonces, ese MP, este MP 1584 ya lo vamos a utilizar la próxima clase, empezando con las conexiones. ¿Listo? Vamos a añadirlo. Y por esas razones que se les había pedido la de 30 pines. Ahora, tengo la de 38. Claro, puedo utilizarlo, solo que el problema va a estar que, digamos, a ver, lo voy a poner con la de 38. Como la de 38 es un poquito más larguita, entonces, ¿qué significa? Que ya no voy a poder agregar el MP. Entonces el MP voy a tener que utilizarlo aquí. Digamos que este es mi MP. Voy a tener que utilizarlo separado y que esté suelto, ¿no? Fuera del circuito. ¿Va? Esa es la diferencia. En el MP con el de 30 pines ingresa en el mismo protomediano. De lo contrario, estaría por separado. Nada más. ¿Ok? Tomen en cuenta ese parámetro. Ahora. ¿Qué más? A ver, ya, justo ahí tengo algunas consultas. Ahora, ¿qué más en esta partecita? Algunos me comentaban que, bueno, de hecho no les llega el TB66 o no les llega el MP hacia su localidad. Entonces, la otra opción, pueden utilizar el L298N. De hecho, el L298N hace la tarea del TB66 y la del MP a la vez, ¿no? Entonces, si tengo este, ya no necesito los otros dos. Pero, o sea, te va a funcionar, pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque te consume mucha corriente, ¿no? Te consume bastante corriente, cosa que al momento de ampliar, usarlo en competencias, te sirve, pero vas a tener que, recomendación, tener mínimo un par de fuentes de alimentación extra para poder hacer el cambio constantemente para tus siguientes rondas, ¿no? Entonces, por esa razón no la teníamos contemplada dentro de las herramientas esta, pero para el funcionamiento te sirve. Al final, la programación va a ser la misma, el único que cambia es en el tipo de conexión, ¿no? Igual nosotros les vamos a pasar a las personas que nos decían que iban a trabajar con este, les vamos a pasar en sí el diagrama de este otro, ¿no? Y con el del BMP o del MP 1584 lo vamos a hacer en conjunto, paso a paso con ustedes las conexiones. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, el, si ya lo tienen sus chasis, ténganlo ya armados con sus motorcitos. Solo nos va a faltar hacer las conexiones de los motores hacia esto. Hacia esta parte vamos a hacer las conexiones, ¿no? No nos vamos a centrar en armarlo todo, el chasis desde cero, porque es básicamente el funcionamiento del circuito interno. ¿Ya? Ahora, bueno, ahí tengo alguna consulta. Dice, ¿podemos utilizar la plataforma de Tinkercad o Scratch? O, bueno.
Esta herramienta que ahorita yo estoy utilizando se llama Fritzing. En Fritzing no es un simulador, o bueno, esta es la versión de pago. Sí es un simulador, pero no te simula muchas cosas. Es más para algunos elementos, como podemos ver acá. ¿Va? Es más para algunos elementos básicos a nivel eléctrico, más no electrónico, ¿no? Pero no es un simulador en esencia como tal. ¿Va? Entonces, nosotros todo lo vamos a hacer con componentes físicos. No podemos utilizar Tinkercad porque en Tinkercad no tengo el TV66. Y más que no tengo el TV66, no cuento con el MP, ¿no? Segundo, hay otra herramienta, se llama Wodwi. Se podría utilizar Wodwi, pero en Wodwi sí tengo la SP32. Sin embargo, el detalle está que no tengo driver de motores. No cuenta con driver de motores Wodwi. ¿Va? Y mucho menos con motores, que en este caso son los que necesitamos, los motores reductores. ¿Va? Entonces, por esa razón vamos a trabajarlo todo eso con los componentes físicos. Y como se va a trabajar en C++, bueno, pues Scratch tengo entendido que es más para trabajar con programación gráfica, ¿no? ¿Listo? ¿Nos podrías compartir los archivos para Fritzing? Ok, claro que sí, se los voy a subir al Classroom, hoy día se los va a crear él mismo y se los voy a compartir este del... ¿Dónde está? La SP de 30 pines, la SP de 38 pines, ahí están las dos. Después, ¿qué más les voy a compartir? El TV66 igual para que ustedes lo tengan en el archivo y lo puedan tener a disposición en Fritzing. Recuerden, no es un simulador, pero sí me va a servir para poder guiarles con el armado del circuito. Va, después, ¿qué más? El MP, pero si algún, creo que no hay todavía del MP, pero a ver, vamos a averiguarlo. ¿Va? Entonces, el MP sería MP 1584 Fritzing. Ah, sí, sí está, creo. ¿Eh? Ah, aquí está, aquí hay una versión, pero es muy antigüita. Voy a buscar otra y se las voy a compartir. Pero en esencia es básicamente esta, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí está. Debe estar por aquí otrita. ¿Ok? Usualmente cuando quieran algún elemento de FreeSync, solo ponen así. Le ponen el elemento que deseen y luego simplemente le indican. Luego voy a entrar. Y simplemente le indican FreeSync. Y ahí van buscando la que deseen. ¿Ok? La voy a buscar igual, de todas formas. Esta es la que necesitamos, ¿no? Pero tiene que haber. ¿Ok? Pero es así como puedo descargarlo. ¿Ves? ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Qué pasa si mi SP32 no tiene LED integrado? No afecta en nada. En realidad, todas vienen con el LED integrado en la placa. Y si es que en el tuyo no aparece el mismo, puedes probar con el GPIO en vez del número 2 el número 4. Y si aún así en el número 4 no te da, puede que el LED haya venido con falla de fábrica. Pero todos en general vienen, ¿no? Con, ¿ok? ¿Listo? Vale. A ver dónde estamos. Ya. Se los voy a buscar la que les decía, ¿no? A ver, ahí tengo otra consulta. ¿Podemos utilizar el cable tipo C de cargadores de celular y conectar la computadora con la SP? Sí, puedes utilizarlo. Yo lo utilizo el mío. De hecho, gracias por esa consulta, profe. De hecho, aquí igual eso quería consultarles y me estaba olvidando. Si han instalado el Che 340 y no les ha, aún así lo han instalado y no les reconoce la placa, puede que sea que este cablecito, puede que sea un cable de carga, más no de datos. Usualmente los cables de los celulares
la mayoría son de datos, ¿no? ¿Cómo sé si el cable es de datos o no? Porque al conectarlo al celular, lo vamos a poner aquí, al conectarlo al celular, usualmente nos aparece, ¿no? Transferencia de archivos automática y demás. Pero si no aparece eso, entonces es un cable de carga más no de datos, ¿ok? Entonces, si el cable es de datos, sí o sí, cuando lo conectes, te lo va a reconocer la placa y por ende, claro, al subirlo al programa, ¿no? Y ya está. Entonces, sí, puedes utilizar el cable de tu móvil. De hecho, yo lo utilizo ese mismo, ¿no? Para subir los programitas. Para los tipos C y para estos otros utilizo ese. ¿Va? Ahora, si quieren simplificar un poquito más su circuito, no es obligatorio, pero es opcional. Pero si quieren modificar un poquito más su circuito, pueden utilizar, si desean, la Shield de SP32. Estas shields. Esta es la shield de la SP32 de 30 pines y esta es la de 38. ¿Cuál es la diferencia? Que estas ya no necesitas tener que conectar el proto de la SP al protoboard, ¿no? Directamente se conecta acá y listo. Genera básicamente algo similar a esto, ¿no? Pero si no, con el proto igual funciona, cualquiera de las dos, ¿no? Esta debe estar bordeando, si no me equivoco, los 50 bolivianos, este 60 en dólares, estamos hablando a razón de unos 7 y 8 dólares respectivamente, ¿no? Pero es opcional, ¿va? Yo lo voy a hacer con el Proto, ¿listo? Para que vayamos entendiendo el paso a paso y demás, ¿ok? El reductor, no, el reductor se conecta directamente al TV66. Ya lo vamos a hacer eso el día miércoles. En realidad, ¿cómo va? De la fuente de alimentación externa se conecta al MP, el MP va a alimentar a la SP32, a la misma vez va a alimentar al TV66 y desde este otro extremo ya se va a conectar los motores directo al TV. ¿Listo? Esa parte de la conexión sí la hacemos la próxima clase. ¿Va? Todo claro entonces, ¿no? ¿Sí? Muy bien. La SP viene con cable aparte, no, la placa, las SP32 vienen así sueltitas, sin cablecito. Salvo algunas electrónicas te ofrecen en cable más, si no me equivoco, EPI, pero, o sea, sobre un valor agregado, ¿no? Pero no, usualmente vienen así sueltitas. ¿Va? Listo, pues. No sé si tienen más preguntas, más consultas, más dudas, ¿no? Vale. ¿Puedo utilizar a la SP32C3? Sí, no hay problema. Al final, solo recuerden acá, ¿no? Si voy a utilizar otra plaquita, para poder tener la referencia de pines, escribo, ¿no? Digamos, por ejemplo, SP32C3, pin out. Y aquí puedo ver el valor, ¿no? Entonces acá la C3, esta es, bueno, la mini, ¿no? Pero si quieres utilizar esta, igual acá la referencia de pines necesito, ¿para qué? Para los elementos que viene. Y no solo la referencia de pines, sino si la placa viene con BLI o no. Esa es la C3 normal, ¿no? Pero en realidad sí suelen venir con su BLI. Entonces puedes guiarte con los mismos pines y la puedes utilizar. Lo único que tienes que tomar en cuenta son cuáles van a ser tus salidas o cuáles son tus PWM, porque esas las vas a necesitar. ¿Va? Aunque es RoboFood, no necesitamos velocidad alta o no necesitamos graduación de velocidad, así que no, no hay problema. Te sirve. Sin problema la esta o la min. ¿Ok? Va. Ok. Bueno, ya para ir cerrando, el detalle, el siguiente. Nuestras sesiones están planificadas de manera, en este caso, están planificadas para 3 días por semana durante un intervalo de 2 semanas, con una opción de ampliarlo hasta 3 semanas. ¿Qué quiere decir? Que idealmente el curso se va a desarrollar martes, jueves, sábado 20, 23, 25 y 27, ¿no?
Hasta ahí estaría culminando la capacitación. Pero si se requiere algunas sesiones extras, podemos avanzar hasta el 3 de enero como máximo. ¿Listo? ¿Qué más? Si alguna clase no pueden asistir, no se preocupen que todas las sesiones las vamos a ir grabando. Y estas sesiones que se van a ir grabando, ustedes las van a poder revisar un par de horas después de terminada la sesión, igual a través del Classroom. Hoy día ya les vamos a crear el Google Classroom para que puedan tener el acceso ahí, donde se les va a subir igual, ¿no? Estas mismas diapositivas, se va a subir los dos ejercicios. En realidad hemos hecho uno donde se enciende el LED y el segundo donde se enciende el mismo LED más rápido, ¿no? Entonces solo va a estar eso. Y conforme vayamos avanzando, igual cada código va a estar ahí. Los diagramas que vamos a ir desarrollando los vamos a subir igual ahí al Classroom como tal, para que ustedes tengan el acceso dentro de eso. Una vez que estemos en la clase número 5 por así decirlo, vamos a darles ya el acceso al curso dentro de Udemy. ¿Ok? Vamos a dar el acceso al curso igual dentro de Udemy para su certificación internacional. ¿Ok? Les vamos, si es que no saben cómo crearse una cuenta en Udemy y demás, les vamos a explicar ya cuando estemos en esta quinta sesión para que puedan tener el acceso a la certificación más que todo. ¿Y cuál es la diferencia? En Udemy, usualmente lo que hacemos es este video o esta clase, por ejemplo, que la estamos llevando, se va cortando en intervalos por subtítulos, por ejemplo, y eso se sube. ¿No? Entonces, la diferencia con la que ahorita ustedes están en el en vivo y que la van a tener igual el video así en crudo, por así decirlo, es que el que viene en crudo viene igual así, ¿no? Con estas preguntas que van haciendo, el feedback necesario que se les va dando en base a lo que vamos avanzando y demás. En cambio, en Udemy directamente va a estar al punto, ¿no? Que en realidad es un corte de los videos de cada clase, pero que va a estar ahí, nada más, ¿ok? En eso varía. Entonces van a tener en crudo para poder hacer su retroalimentación en el Classroom y los videos directamente hacia el punto, por así decirlo, o con conceptos al punto, estarían directamente en la plataforma. ¿Listo? Pero ese acceso nuevamente se les va a entregar ya la segunda semana como tal. ¿Ok? Y bueno, habían algunos que me consultaban si podríamos moverlo la clase tal vez una hora más para que podamos avanzar, por ejemplo, no de dos, sino de tres. Se los vamos a poner una encuesta el día de hoy en el WhatsApp. Y claro, no hay problema. Si hay una gran mayoría, podemos mover la sesión de 3 a 5. De momento estamos llevando de 2 a 4. Y si no, lo mantenemos, ¿ok? Depende de ustedes, igual, ¿no? Entonces, queremos ver la mejor factibilidad de que pueda ser igual cómodo, para que puedan estar tranquilos, podamos llevar la sesión con normalidad en general, ¿no? Y no ponerlos en prisas también, ¿ok? Súper, a ver si funciona con un láser, pero no con el LED integrado. Ah, ya, entonces el pin no cuenta entonces dentro de tu SP con el LED integrado en placa, ¿no? Súper, muchas gracias. ¿Va? Ya conocemos algo más sobre una SP, ¿no? Nos muestras luego una imagen de ambos lados de tu SP para que veamos cuál es ese modelo que tienes. ¿Listo? Va. No hay más consultas de momento, ¿no? Súper. Muy bien, entonces que les vaya muy bien a todos. Nos encontramos el día jueves en nuestra siguiente sesión, ya con la parte, si es que ya lo tienen los chasis, mucho mejor para que de una vez podamos hacer el armado. Vamos a ir haciendo la programación y bueno, pues hasta como habíamos quedado o como estaba planificado, el curso culmina con la creación igual de su propia aplicación móvil para poder manipular al robot como tal, ¿no? Entonces, tengan un buen resto de jornada y nos encontramos en la próxima sesión. Que les vaya muy bien.